Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Por estar con nosotros. Queremos dar en este momento la bienvenida al asambleísta Diego Salgado, asambleísta de Creo, quienes están haciendo una serie de preguntas y análisis sobre lo que pasó con lo recaudado por la ley denominada de solidaridad con Manabí. Asambleísta Salgado, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen sobre cómo han sido utilizados estos 120 millones de dólares luego de que fueron recaudados con nuevos impuestos a todos los ecuatorianos para ayudar a Manabí? Muy buenos días, Claudia, un gusto estar aquí con usted y por supuesto con el auditorio que le sigue, muy importante. A ver, la ley de solidaridad, solamente como antecedentes y brevemente, fue aprobada hace 2 meses. No votamos nosotros como Creo a favor de esta ley, nosotros habíamos propuesto y habíamos puesto como condición de alguna manera, si es que cabe el término además, que se cree un fondo, un fideicomiso, que sea transparente, que sea administrado por representantes de Esmeraldas, representantes de Manabí, representantes del Ejecutivo y representantes del Poder Legislativo, de tal manera de dar confianza a la gente que finalmente somos quienes tributamos y pagamos y alimentamos el fondo creado para los damnificados, para las víctimas del terremoto el 16 de abril de la provincia de Manabí y de la provincia de Esmeraldas, sobre todo. El artículo 1 de la ley aprobada finalmente, sin fideicomiso, sin un fondo transparente, una cuenta del Ministerio de Finanzas administrado por la Revolución Ciudadana que ha dado muestras de no ser lo más sinceros y transparentes. Una interrupción, Diego. ¿Se creó una cuenta especial para esto o todo ingresa a la cuenta única del Tesoro? No, se crea una cuenta especial, eso es perfectamente legal. De acuerdo al Código de Finanzas Públicas, se puede crear subcuentas. Aquí lo raro es que luego de que se crea esta cuenta, se hace la recaudación y 120 millones de dólares de la cuenta o de la subcuenta de la Ley de Solidaridad pasa de manera reservada, y recalco aquello, pasa ahí sí, a la cuenta única del Tesoro Nacional. Le estaba haciendo el antecedente, el artículo 1. Dice que la recaudación de estos impuestos, de este presupuesto, de este dinero del pueblo ecuatoriano, sirve para planificación, construcción y reconstrucción de infraestructura pública o privada. Planificación, construcción o reconstrucción de infraestructura, por lo tanto es clarísima. Una ley que no votamos nosotros a favor por falta de condiciones específicas. Para la reconstrucción de Manabí. Exactamente, entonces no habla de pagar deudas y peor deudas del pasado, peor deudas anteriores al terremoto, eso es lo que hemos venido diciendo. Yo solicité... Aunque es que haya pagado a contratistas manavitas, tiene que ser lo último, no lo viejo. Contratistas manavitas, eso nosotros no tenemos dudas que así es. El Ministerio de Finanzas, el fin de semana pasado, cuando nosotros ya empezamos a denunciar vía las redes de comunicación y las redes sociales, los medios de comunicación alternativos, reacciona el Ministerio de Finanzas el domingo a través de un boletín de prensa. Dice al pueblo ecuatoriano que se ha utilizado el dinero para pagar deudas. Entonces, sí, nosotros, a confesión de parte, relevo de pruebas, si es que la ley, en derecho público hay que tener muy claro, en derecho público se hace lo que dice la ley, no más y tampoco menos. Entonces, si no permite la ley de solidaridad en este caso, que se paguen deudas, peor deudas contraídas antes
del terremoto que fue el 16 de abril, porque me imagino yo, estoy poniendo de ejemplo, que en el primer trimestre del año 2016 se hizo una sabatina en Bahía y otra sabatina en Quinindé, y se quedaron adeudando ciertos valores, unos de carpas, otros de sisas y otros de sándwiches. ¿Qué hace la plata de los damnificados, de las víctimas de Manabí y Esmeraldas, pagando esas deudas de una sabatina? Que por más importante que sea para Alianza País, la ley no fue creada para eso, y eso hay que comprender, ¿no? Entonces, yo he solicitado a la Contraloría que haga un examen especial sobre estas cuentas. Esperemos que esta institución nos responda, no a mí, responda al pueblo ecuatoriano y podamos transparentar las cuentas. Fíjese, la semana que pasó, 2 asambleístas en el pleno de la función legislativa solicitaron la comparecencia del ministro de Finanzas para que dé informe a la nación, informe al Ecuador, a los ecuatorianos, qué se está haciendo con ese dinero. Y la mayoría de Alianza País no aceptó. Pero no dijeron que hay que dar informe a los 3 meses, porque se gasta la plata antes de los 3 meses y por lo tanto debía ser la cuenta transparente. Mire, el informe, de acuerdo a la ley, una de las transitorias dice que el Ministerio de Finanzas deberá dar un informe cada 3 meses. Sin embargo, la ley también prevé, ordena además a quienes manejan las cuentas tengan la transparencia y tengan la información en los medios, en los diferentes medios que tiene el Ministerio de Finanzas para informar a la nación. Si nosotros ingresamos a la cuenta a la página web del Ministerio de Finanzas, no vamos a encontrar absolutamente nada que tenga que ver con las cuentas de la Ley de Solidaridad. Entonces, lo que menos hay es transparencia en el manejo del dinero de los ecuatorianos. Y yo recalco que es plata de los ecuatorianos, porque somos nosotros quienes generamos con nuestras compras, generamos impuesto. Y debemos recordar que la ley de solidaridad incrementa en 2% el impuesto al IVA, al valor agregado, además, entre otras cosas. Impuestos patrimoniales y genera una serie de elementos para incrementar el apoyo a todos los que ganan más de $1,000, mensualmente les cobran también un impuesto. Así es. Y la ignorancia de alguna asambleísta cuando decía que si es que haríamos un fideicomiso, sería privatizar los recursos de los ecuatorianos. Mire lo que está pasando, ¿no? Es decir, privatizar los recursos que no son del Estado, pues, porque el IVA generamos nosotros, los ecuatorianos, al hacer nuestras compras, es al impuesto al patrimonio, que el patrimonio es de los ecuatorianos, ¿no es cierto? El propietario de una casa, el propietario de una industria. Aquellos ecuatorianos que tienen más de $1 millón en bienes. Claro, pero eso no es del Estado, eso es privado. La gente no comprende, la gente de Alianza País no comprende y por eso habla cualquier tontería. Ahora, asambleísta, ¿cuáles son los tiempos? Usted ha hablado de pedir un examen especial a Contraloría, otros asambleístas piden la comparecencia del ministro de Finanzas. ¿Cuáles son los tiempos? ¿En cuánto tiempo la Contraloría debería responder? ¿El Ministerio de Finanzas debería presentar las cuentas al margen de los 90 días que fija la ley? ¿Cuáles son los tiempos para el pueblo ecuatoriano? ¿Cuáles son los tiempos para las víctimas del terremoto? Ayer, el 16 de abril, la tierra tembló y hay familias ecuatorianas destrozadas, hay familias ecuatorianas, sobre todo en Manabí y en Esmeraldas, que se quedaron sin vivienda. Entonces los tiempos son ayer. Sin embargo, esta gente se toma el tiempo que le interesa o que no le interesa porque no tiene las cuentas claras, porque no hay transparencia. La Contraloría, desgraciadamente, la ley no le exige. La ley le da 180 días para emitir un informe y un comunicado. Por lo tanto, el Contralor puede decir, me acojo a la ley. Tengo fe. En otros temas, la Contraloría ha sido ágil. Así es que tengo fe que tratándose de un tema netamente humanitario, hay víctimas, insisto, familias ecuatorianas en Manabí y en Esmeraldas que han sufrido, que no tienen vivienda, que no tienen techo. Entonces no se está hablando de cualquier cosa, ¿no? Entonces ahora tenemos dudas, solicitamos, exigimos, pedimos a la Contraloría que actúe con la urgencia del caso. Esperemos que así sea, que existan respuestas y se aclaren las situaciones y el dinero efectivamente se invierta en reconstruir, en apoyar a la reconstrucción tanto de Manabí como de Esmeraldas. Así es. Asambleísta, usted es parte de CREO. Mañana hay un encuentro aquí en la ciudad de Quito en donde otros movimientos se suman
para apoyar lo que significa Compromiso Ecuador. ¿Cómo están analizando, cómo están viendo las elecciones de 2017? Bueno, sí, pues, estamos ya con 114 miembros de Compromiso Ecuador, que es un foro, que es un ambiente paralelo al movimiento Creando Oportunidades, creo, de las listas 21, en donde participan personajes de la vida pública, en donde participan movimientos y grupos de la sociedad de todo el país, de la costa, de la sierra, de la Amazonía, de Galápagos, de la región insular, y claro, todas las semanas se siguen sumando estos personajes, porque claro, ven que Guillermo Lasso es la persona que está proponiendo planes serios, es decir, sin mucha fiesta, sin mucho baile, ¿no? que ya nos han demostrado que los bailarines y los cantantes no han hecho mucho por el país, y que más bien ahora el Ecuador requiere de posiciones honestas, transparentes, serias, reales, prácticas, y que cada vez haya menos, por ejemplo, impuestos. Estaba pensando en menos metida de mano en los bolsillos de los ecuatorianos. Tenemos los casos de los maestros, de los jubilados. Fíjese, se comieron el 40% que el Estado entregaba para las jubilaciones, para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El pueblo ecuatoriano se ha dado cuenta de qué color es la traición, de qué color es la mentira, de qué color es el uniforme de quienes quebraron el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y eso ha ayudado a que Guillermo Lasso aumente sus seguidores y quienes creen en él. El candidato Lasso es muy golpeado por el oficialismo cuando habla que tiene que cerrar sus cuentas en Panamá y tiene un banco en Panamá y todo aquello. ¿Hacia dónde apunta esto? En donde además va a incluirse en las elecciones del 2017 aparentemente una consulta con carácter de publicitaria para el tema del famoso offshore. ¿Cuántas personas lo entienden? ¿Cuántas no lo entienden? ¿Y qué pasa cuando son dineros lícitos? Porque alguien puede tener toda la libertad de saber dónde invierte su dinero. Mire, yo me río porque es del mismo autor del pacto ético, es el mismo que se está gastando la plata los damnificados, quién sabe en qué. Entonces, ¿de qué ética podemos hablar una persona que se hizo de $600,000 de un banco del sistema financiero ecuatoriano? ¿No es cierto? Y lo primero que ha hecho es invertir en Bélgica. De acuerdo al censo de paraísos fiscales, entre comillas, Bélgica es uno de esos. Liechtenstein es otro. Miami es otro. Ahí está el primo Pedro Delgado. Está en Miami, se fue a un matrimonio y entiendo que tiene casas de inversiones en esa ciudad de los Estados Unidos, que es calificada por el censo de paraísos fiscales como tal. ¿Quién determina cuáles son paraísos fiscales de acuerdo a los países? ¿Por qué usted dice Bélgica es paraíso fiscal de acuerdo a unos sí y a otros no? Así es, el sistema financiero mundial, las consultoras, las calificadoras, son las que determinan. Entonces, si nosotros revisamos la información internacional, no la de Alianza País, no la de la señora Solís o las del presidente Correa, no. Las internacionalmente aceptadas y las serias, entre otros, está Panamá, está Miami y está Bélgica. Por lo tanto, si es que quieren transparentar los asuntos, primero háganle renunciar al fiscal que ha sido señalado como uno de los tenedores. Pero ya fue a cerrar la cuenta allá. Sí, vea, yo y cometí también el señor pecado. Merizalde también fueron a cerrar. O sea, ¿qué saca el país con que se denuncien cosas, no se aclaren y se cierren las cuentas? Pedro Merizalde, gerente o presidente de Petroecuador, no le conozco personalmente, entiendo que tiene cuentas también allá. Y eso es lo que usted bien señalaba, que una persona como Guillermo Lasso, que ha trabajado 40, 45 años en el sector privado, generando riqueza, generando puestos de trabajo para los ecuatorianos, no es raro pues que tenga cuentas en el Ecuador, que tenga cuentas fuera del país. Lo que es raro es que personas que recién tienen un sueldo, porque nosotros podemos ver que antes del 2006 ni siquiera tributaban. Estoy pensando, por ejemplo, en el señor Patiño. Él no tributaba en el 2006, tampoco estoy señalando que él tenga cuentas en Panamá, no sé si sea. Pero hay casos como una señorita en la Asamblea Nacional, que no sé no me acuerdo el nombre, que con un sueldo de $1,500, $1,600 aparece con empresas en Panamá. Entonces, eso es raro. Además, es una señorita que creo que no tiene ni 30 años.
Entonces, eso se convierte en dudas, ¿no? El que el señor Pedro Merizalde sea presidente de Petroecuador, su hermano sea comandante general de la FAE y que aparezca uno de esos con empresas en Panamá, sí suena raro. Pero que Guillermo Lasso tenga no suena raro. Ahora, ¿cuál es el pegado? Si están yéndose en contra de la ley, yo no creo. Sí sería bueno que Rafael Correa transparente también sus cuentas, porque él nos ha contado que tiene inversiones en Bruselas, y Bruselas está dentro de la lista mundial de paraísos fiscales. Son una serie de elementos que hay que analizar y revisar. ¿Qué va a pasar en los próximos 10 meses que usted continúa de asambleísta? ¿Cómo va a funcionar la Asamblea Nacional en época de elecciones? Les quedan aproximadamente 10 meses a ustedes en la gestión actual. Mire, con mucha preocupación. Yo estaba revisando las noticias el fin de semana y fíjese, hay una escala, un termómetro, una medición de los asambleístas que hemos presentado proyectos de ley. Todos los que hemos presentado, más de 5 proyectos de ley, en mi caso son 8, hasta finales de este año estoy trabajando en 2 o 3 más, espero que sean los 3 que tengo como meta hasta diciembre de 2016, pero y Alianza País absolutamente nada. Pero claro, da la casualidad que nosotros que proponemos las leyes o los proyectos de ley, no se nos hace caso. Es decir, como no son proyectos que vienen... ¿Qué tienen sus proyectos? Es la pregunta. Mire, exactamente. Yo espero que el futuro no esté lejano, estemos solo a 300 días de que empiece el Ecuador a funcionar seriamente, y no solamente desde la visión de los verde flex o de la Revolución Ciudadana, de ese socialismo nefasto para el país y para el mundo. Vemos como Daniel Ortega da otro golpe a la democracia en Nicaragua, tomándose los poderes absolutos, ¿no es cierto?, destituyendo a 30 legisladores elegidos por el pueblo. Esos son los socialistas del siglo XXI. En el caso de Brasil, perseguidos Dilma Rousseff y Lula da Silva. En el caso de la Argentina, perseguida por la justicia Cristina Fernández de Kirchner. En Venezuela, con la narcopolítica, con 2 sobrinos de la primera dama presos por narcotraficantes, Maduro absolutamente cuestionado por su capacidad intelectual, etcétera, etcétera. Lo que estamos viviendo en el Ecuador, ¿no? Es decir, de tumbo en tumbo, sin liquidez, sin plata. Se dice economista, pero de economía lo que digamos ha llevado a destrozar a la economía ecuatoriana, con persecuciones de quienes pensamos diferente. En fin, entonces no espero sinceramente que nuestros proyectos, nuestras propuestas sean tratadas, y peor seriamente por Alianza País. Han demostrado los asambleístas, los colegas en la función legislativa, que solo hacen lo que les ordenan desde Carondelet. ¿Qué futuro tienen esos proyectos? Se hemos presentado 8 y va a presentar 3 más hasta diciembre. El Ecuador tiene que tomar, los ecuatorianos tienen que tomar cartas en el asunto, porque no puede ser que a nosotros nos paguen para legislar y fiscalizar, y lo que menos se haga es fiscalizar y legislar. Si no viene la propuesta desde Carondelet, yo les decía, un poco en broma y una parte en seria, la materia gris, la sustancia que por lo general le ligamos con la capacidad intelectual, ya inclusive esa tiene que cambiar, porque solamente desde Carondelet viene las ideas en la Asamblea Nacional. Quiere decir que la materia gris es materia verde, y cada vez y cuando tenemos que otra vez reformar leyes, por ejemplo el Código Orgánico Integral Penal. Se habla de reformar la ley de comunicación, se habla de reformar varias. Bueno, la ley de comunicación, para mi modo de ver, tiene muy poco futuro. Los primeros 100 días de gobierno de Guillermo Lasso se buscará darle de baja y tirarle al tacho de la historia, como dice Guillermo, una ley que ha servido simplemente para perseguir a medios y a comunicadores que no piensan o que no se han alineado a la Revolución Ciudadana, al socialismo del siglo XXI. Así es que, mire, yo esa parte no me preocupa. Lo que me preocupa es cómo va a quedar el país. Lo que me preocupa, por ejemplo, es que los bomberos, simplemente estoy pensando en el último proyecto de ley que propuse en diciembre de 2015,
para que haya una ley orgánica de cuerpos de bomberos y tengan financiamiento. El financiamiento se acaba a esta institución que protege o que debe proteger a los ciudadanos ecuatorianos, se les acaba el financiamiento en diciembre de 2016 y mire, nosotros hablando de pactos éticos, ¿no? y tonterías así que nos ponen la revolución ciudadana y las cosas importantes dejando a un lado. Entonces, sí, me preocupa por el país. Sin embargo, los ecuatorianos con su voto, supongo yo, espero yo, castiguen a quienes no han sabido manejar los asuntos públicos ni han resuelto absolutamente nada de los problemas de los ecuatorianos. Hay muchos temas pendientes en el país y sobre todo un profundo tiempo de reflexión. Pese a la crisis hay que reflexionar qué futuro queremos. Hemos estado con el asambleísta Diego Salgado, hemos hablado sobre los fondos que se crearon a través de la ley de solidaridad o ley solidaria para Manabí. Él es muy crítico frente a lo que está pasando y él habla de que debe haber rendiciones de cuentas claras, transparencia en el uso de los fondos, no pagar deudas anteriores, sino esos fondos específicamente fueron creados para la reconstrucción tanto de Manabí como de Esmeraldas. Hay que mirar qué ocurre con las respuestas que da el Ejecutivo al respecto. Por otra parte, también ha hablado de este pacto ético, la famosa supuesta pregunta que se incluirá en las elecciones del 2017, y él dice hay que aclarar las cosas y demostrar que los ecuatorianos, que son honestos y trabajadores, pueden tener sus inversiones en cualquier parte del mundo donde ellos quieran tenerlas, no así quienes han conseguido sus recursos de maneras poco claras. Y también él hace un llamado a la reflexión. Él habla de la importancia que debe tener el país frente a una nueva asamblea, una asamblea que contribuya tanto en la parte legislativa como fiscalizadora, luego de que acabe un periodo que actualmente vivimos. Nuevamente, gracias al asambleísta Diego Salgado. Vamos a una pausa y regresamos dialogando con el director ejecutivo de la Confederación Ecuatoriana de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Como le habíamos anunciado, estamos con Carlos Hurtado. Él es el director ejecutivo de la Asociación de Organizaciones de la Sociedad Civil, que tuvieron un evento este último día, viernes 29, en la ciudad de Portoviejo para, desde las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, analizar cómo ha sido el proceso de trabajo, de reconstrucción, de apoyo a las zonas del terremoto, tanto de Manabí como en Esmeraldas. Carlos, ¿qué ocurrió en la reunión? ¿Cuáles son las preocupaciones de la sociedad civil frente a lo que está viviendo estas provincias que tan duramente fueron afectadas? Buenos días, Claudia. Muchas gracias por la invitación.
Soy el director ejecutivo de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de Sociedad Civil, que es una organización a nivel nacional que agrupa a más de 100 organizaciones de sociedad civil en el país e incluye 4 redes a nivel nacional. Estamos trabajando articuladamente con al menos 500 organizaciones en el territorio ecuatoriano y concretamente en el ámbito del terremoto 16 de abril, en el área del desastre especial que es Manabí y Esmeraldas, hemos desarrollado un conjunto de actividades desde las organizaciones de base para generar una visión de futuro que implica la visión auténtica, autónoma de las organizaciones y de las localidades para visibilizar qué es lo que desean para una reconstrucción, tanto del tejido social como de la reconstrucción física y de la infraestructura de las ciudades. ¿Cómo dar oídos a lo que la sociedad civil necesita? Porque han pasado poco más de 100 días del terremoto. ¿Cómo saber qué es lo que necesita la ciudadanía, las comunidades y lo que está detectando la sociedad civil para la reconstrucción futura? Porque me imagino, no quieren recibir planificación externa, sino decir, esto necesitamos y por aquí debe ir la reconstrucción. Precisamente es lo que estamos haciendo como Confederación. Estamos implementando en varias ciudades como Canoa, Coaque, Don Juan, la parroquia urbana de Bahía, una metodología generada por la UNESCO que se llama la visión de futuro. Entonces, eso implica conversar con las localidades, conversar con la sociedad civil, con sus organizaciones de base, conversar con los gobiernos locales, conversar con la empresa privada, conversar con las universidades y en conjunto generar un análisis y una perspectiva de lo que pudiera ser el nuevo Manabí, las nuevas ciudades. Es la única manera de establecer acuerdos entre las diversas fuerzas sociales y definir programas conjuntos de acción que va en contra de la tendencia desde el gobierno nacional y gobierno local de imponer una forma de hacer las cosas. Entonces las comunidades están pronunciando qué tipo de casas quieren tener, qué tipo de malecones, qué clase de turismo, qué visión de su pasado y de su futuro, qué otros elementos pueden aportar al desarrollo social y local que no sea solo Carlos, el turismo. ¿Cómo nutrir a estas comunidades también? Porque hay zonas con riesgo extremo. Si uno piensa, por ejemplo, en la propia Bahía, en Muisne, en todo lo que es Chamanga, son zonas muy complejas para enfrentar riesgos futuros. ¿Cómo trabajar con ellos y hacerles además dimensionar lo que significa vivir en zona de riesgos? Básicamente a través de un proceso social y ciudadano de análisis de esos riesgos y de dar información. Nosotros tenemos conocimiento que existe información geológica desde el año 2000. Desde el año 2000 los técnicos, los científicos en esta rama ya conocían lo que iba a pasar ahora y nos dicen que lo que pasó es mucho menos de lo que podría haber pasado. Es decir, que no se ha dado la mayor parte o el mayor impacto geológico no ha sucedido aún. Entonces, pero puede ser en un año, puede ser en un siglo. No sabemos. Ese es el pero problema, por eso, cuando también entonces, vemos el tema volcánico. ¿Cómo trabajar? Porque, por ejemplo, escuchamos al señor presidente que se habla de que Muisne debe ser desalojada. Pero ¿cómo hacer que las personas de Muisne decidan que a dónde van o si quieren o no quieren salir de la isla? Bahía es otro interrogante que tenemos. ¿Se puede reconstruir Bahía o hay que reubicar Bahía? O sea, hay una serie de preguntas que uno se hace, pero todavía no hay respuestas y no se consulta lo que ustedes señalan a la ciudadanía. Precisamente nosotros estamos generando ese trabajo con las organizaciones, estamos aglutinando a las organizaciones. En Manabí, precisamente hace 2 semanas hemos logrado la conformación de la Federación de Organizaciones Sociales y Ciudadanas de Manabí para juntar a la sociedad civil, gobiernos locales y todo tipo de organizaciones y la ciudadanía en los territorios para que conjuntamente puedan generar eso que decimos. Primero, una capacitación de actualizar su conocimiento de lo que está sucediendo ahora, de traer el conocimiento histórico del 98, qué sucedió en el terremoto del 98, y por eso juntar esas 2 experiencias y proyectarse al futuro, y más que todo trabajar en mecanismos de prevención como cultura social. Estos mecanismos de prevención que ustedes mencionan, ¿cómo ha resultado el buscar unir ciudadanía, autoridad local y gobierno nacional? Porque son 3 elementos que están conformando lo que podría ser el futuro de Manabí y Esmeraldas. El gobierno nacional por su parte, gobiernos locales y la ciudadanía. No es fácil
Claudia, pero lo estamos haciendo, estamos acercándonos. Nuestra visión como confederación es precisamente generar un diálogo intersectorial, incluido y básicamente con el gobierno nacional y los gobiernos locales. No es fácil, pero lo estamos haciendo, estamos logrando acercamientos. Estamos primero generando como un documento marco, como un programa específico, una visión de la situación hacia el futuro de cada organización, de cada ciudadanía, y estamos generando planes marco para proponer a los gobiernos locales y al gobierno nacional qué es lo que desea la sociedad, tanto en riesgos como en el desarrollo y la democracia. En todas estas propuestas, ¿cómo identificar liderazgos locales que, aunque no sean autoridades, seguramente es el líder comunitario o la persona que logró reaccionar de mejor manera frente a un problema de riesgos? ¿Cómo están identificando las organizaciones de la sociedad civil liderazgos comunitarios y locales? Su pregunta es clave, Claudia, y lo que sucede en realidad es que en el momento del desastre natural, muchas autoridades locales salieron corriendo, se fueron al campo y regresaron después de un mes. Eso sucedió. Entonces, ¿qué tipo de autoridades tenemos? Sí, en ese proceso, bueno, a lo mejor su reacción humana les llevó a hacer eso antes que responder a su obligación ciudadana e institucional. Pero en ese proceso generaron liderazgos nuevos, interesantes, propios de la colectividad, y lo que estamos haciendo como confederación es proponiendo, diseñando un proyecto conjuntamente con la comunidad para promover esos liderazgos. Queremos llevar adelante y estamos diseñando una escuela de liderazgo, una escuela de ciudadanía, a fin de que esas nuevas visiones del mundo, esas nuevas actitudes de lucha y de permanencia con su colectividad sean fortalecidas, para que tengamos entonces en las ciudades y en las localidades que tuvieron impacto del desastre, esas actitudes que nos lleven a establecer nuevas posibilidades de desarrollo de la comunidad y a fortalecer el tejido social, que es lo que nos interesa, y esa es la base del desarrollo que busca la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de Sociedad Civil. Hay otro tema del cual hablábamos también con la asambleísta Salgado sobre lo que tiene que ver con rendición de cuentas, sobre los recursos que han ingresado por lo sucedido el 16 de abril. ¿Cómo trabajar desde la sociedad civil y exigir rendición de cuentas, tanto de fondos internacionales, de la ley de la solidaridad, de todo aquello que ha venido al país o debería ser invertido en la zona para reconstrucción? Bien, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de Sociedad Civil forma parte del Observatorio Ciudadano que va a revisar el enfoque y la aplicación de los recursos recogidos para la emergencia. Se conformó un observatorio y está en pleno funcionamiento el observatorio, y estamos esperando desde hace un mes, desde el 1 de julio, estamos esperando la información que públicamente se solicitó a la Comisión de Reconstrucción, dirigida en una carta pública a través del diario de Manabí al vicepresidente de la República, pero aún no hemos recibido ninguna información. Entonces, ¿Pero alguna respuesta sí recibieron? ¿Se va a dar la información o no? No hemos recibido ninguna respuesta hasta este momento. El único municipio que respondió es el municipio de Portoviejo, pero nada más. Entonces estamos esperando, vamos a ver, pero estamos preparando un acto, ¿no es cierto?, en las próximas semanas para informar esto a la colectividad manabita y del Ecuador, para que conozcan que estamos pidiendo información y no se nos ha entregado, para saber que estamos exigiendo como ciudadanía en un observatorio que está formado por todos los sectores sociales. Está la universidad, está la empresa privada, está la sociedad civil, están las organizaciones sociales. Estamos generando esa exigencia ética de transparencia en torno al manejo de los recursos, no solo para este proceso, sino para todo lo que significa la atención al desastre y la atención de las necesidades ciudadanas. Todos son temas muy importantes. Ahora, ya mirando la situación actual, ¿qué ocurre con los refugios oficiales y los refugios comunitarios? ¿Cuál es la situación de la gente que está viviendo allí? Porque hay refugios oficiales, pero también hay refugios comunitarios que seguramente tienen mucha mayor gente refugiada que los propios oficiales. Bueno, de lo que nosotros conocemos y de lo que se trató en el evento del 29 en Portoviejo, conocemos que al menos el 60% de la población damnificada está fuera de los albergues oficiales, está en los refugios, porque ellos se sienten unidos, ¿no es cierto?, a sus bienes, a sus casas destruidas, y prefieren ponerse en una carpa de plástico
frente a su casa destruida, o en el patio de su casa o en la vereda, antes que ir a un albergue, porque incluso el mecanismo de relación interna entre las sociedades que están recluidas, que podría decirse por el modelo de gestión en los albergues oficiales, no responde a las necesidades de recursos familiares y de intercambio social. Entonces lo que conocemos es que hay una crisis seria entre la situación de los refugios ciudadanos libres y de los albergues comunitarios. Estos últimos, los albergues del Estado, están recibiendo toda clase de atención y todos los beneficios, pero los otros albergues, los de la ciudadanía, no reciben atención, porque inclusive conocemos que públicamente el presidente de la República ha dicho que no atenderá a esa clase de refugios, sino que la gente debe ir a los refugios del Estado, a los albergues institucionales, para poder ser atendida, pero eso no sucede. Ahí volvemos al tema, hay que saber qué quiere la sociedad, qué quieren las personas que fueron damnificadas, y no solamente estar sometidos bajo un mandato o una ley. Eso nos lleva a nosotros a entender la obligación de la sociedad civil, ¿no es cierto?, de intensificar nuestro trabajo, de generar mecanismos de participación y de expresión de las intenciones y de las necesidades de la población, incluso en los albergues oficiales, que es lo que no está sucediendo. Y esa es una de nuestras preocupaciones, y es lo que estamos haciendo a través de nuestras organizaciones en los territorios. Tenemos un grupo que se conoce como Grupo de Manabí, ¿no es cierto?, donde tenemos 16 organizaciones nacionales, internacionales y locales que estamos trabajando en una atención del sector de Manabí y del sur de Esmeraldas, y tenemos al menos 5 universidades que están colaborando en este proceso. Hay una serie de procesos. La pregunta que todo el país se hace es ¿qué más necesita Manabí? ¿Cómo seguir apoyando a Manabí y Esmeraldas en algo que lamentablemente ocurrió, pero necesitan ayuda permanente? ¿Cómo apoyar, cómo trabajar, cómo impulsar que se reconstruyan estas provincias? Bueno, Manabí y Esmeraldas necesitan algo que posiblemente se está quedando no visibilizado. El hecho de que la ayuda principal, la ayuda básica de agua, de alimentos y demás, es necesaria, porque esta ayuda ha caído en un descenso, pero evidentemente la necesidad es general y se mantiene. Entonces hay que fortalecer y hay que llamar a los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador y a todas las organizaciones de sociedad civil a intensificar y a mantener ese criterio. Pero ¿cómo se canaliza? Porque usted mismo nos está diciendo, los albergues oficiales sí reciben ayuda, pero los albergues ciudadanos o comunitarios no. ¿Cómo canalizar para que llegue a quien más lo necesita? Hay que canalizarlo a través precisamente de la organización social y ciudadana. Este grupo de Manabí, este número creciente, porque va creciendo, de organizaciones sociales que estamos actuando en los territorios, estamos dispuestos y tenemos la experiencia suficiente y el conocimiento del territorio para llegar eficientemente. Entonces, eso es lo que hay que hacer. O sea, estamos listos, tenemos una página web de la Confederación, de nuestras organizaciones filiales en los territorios, que están prestas a servir de puente entre la ayuda de la ciudadanía y las personas que necesitan de esa ayuda para que les llegue directamente. Todos son temas muy interesantes. Queremos agradecer, amigos de Radio Sucesos y Telesucesos, a Carlos Hurtado. Recordamos que él es el director ejecutivo de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil. Ellos acaban de tener un evento precisamente en Manabí, este último día viernes y sábado, y nos cuentan la realidad que está viviendo esta zona. Una zona extremadamente afectada, que está con una serie de problemas, pero que lo que es importante es saber ellos cómo quieren ver su futuro, que no venga por imposición de ningún sector, sino por consensos y acuerdos, en donde estén los ciudadanos, esté la sociedad civil, estén las autoridades, para saber hacia dónde quiere proyectarse las ciudades que tan duramente fueron golpeadas, tanto en Manabí como en Esmeraldas. Además, él es claro al decir hay que continuar con el apoyo, continúan siendo necesarios alimentos, vituallas, temas de medicinas. Precisamente hoy decíamos, en Pedernales hay un hospital que nunca se ha acabado de construir. Hace varios años empezó la construcción, se gastaron $400.000 y sigue en proceso de... Siguen estando ayuda a toda la zona. Mantengamos ese espíritu de solidaridad en todo el país. Nuevamente gracias a Carlos Hurtado, quien ha estado con nosotros el día de hoy. Antes de terminar, queremos recordar que llegamos con el apoyo de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable, de Cheviplan y la Cooperativa Policía Nacional. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.